La condición de fe que nos brinda felicidad. Capítulo 2. Hay un refrán que dice: si has perdido dinero, has perdido algo grande. Si has perdido un amigo, has perdido algo más grande. Si has perdido la fe, lo has perdido todo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la fe es la fuente de la vida del hombre. Dios dijo: el justo por la fe vivirá. Esto significa que la voluntad de Dios es que vivamos por fe. La fe nos ayuda a comprender que el mundo de Dios no se encuentra lejos, sino cerca, a tal grado que podemos sentirlo en la vida cotidiana. La felicidad que Dios nos brinda reside en la fe. La fe nos incentiva a proyectar nuestras vidas limitadas hacia el mundo ilimitado de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino para vivir por fe? Así como cada persona tiene una nacionalidad y cultura en particular, estudiemos cuáles son las características comunes que comparten los hombres de fe. Aliméntense del pan del cielo. El hombre de fe se alimenta del pan del cielo. D.L. Moody, aquel famoso evangelista, dijo: frecuentemente oraba a Dios pidiendo que me diera fe y esperaba que la fe cayera del cielo. Pero la fe no llegaba. Un día mis ojos se detuvieron en una cita bíblica. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. No tardé en darme cuenta que inútilmente le estaba pidiendo a Dios fe sin leer la Biblia. A partir de ese momento comencé a estudiar la Biblia y sentí que la fe se incrementaba a medida que la palabra se implementaba en mi corazón. Así como lo declara Moody, el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta del pan del cielo. Los grandes personajes de la fe que aparecen en la Biblia también se alimentaron del pan del cielo. Lo mismo sucedió en la vida de Abraham. Las Escrituras aclaran que Dios lo tomó por justo, porque Abraham le creyó a Dios. Dios no lo tomó por justo porque Abraham fuera un hombre justo de nacimiento, ni por sus virtudes. Abraham era un hombre honesto. En términos generales era un buen hombre. Sin embargo, no dejaba de tambalearse. En cuanto parecía vivir en la cuarta dimensión, se mantenía en la tercera dimensión, y cuando parecía estar en la tercera dimensión, se hallaba en la cuarta dimensión. A pesar de esto, Abraham le creyó a Dios al ver las estrellas del cielo, y Dios se gozó por la fe de este hombre. El hombre de fe toma como parámetro en su vida la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella. La palabra es la materia de la fe. En Egipto, Israel ganaba el pan de cada día con su propio esfuerzo. Y cuando vivían de la cosecha, sacaban provecho del río Nilo y plantaban semillas. En pocas palabras, la vida en Egipto era plantar, trabajar y esforzarse humanamente con el propósito de ganar ese pan cada día. No obstante, cuando salieron de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, no había manera de vivir por el esfuerzo humano. Las circunstancias mostraban que no había agua, tierra, ni semillas que plantar. Era un desierto inhabitado. Por tanto, los israelitas no tenían otra cosa que hacer que simplemente mirar hacia arriba. No podían vivir mirando a sí mismos o mirando las circunstancias. No había otra salida excepto el cielo. Y lo único que se escuchaba del cielo era la palabra de Dios. La supervivencia dependía de la palabra de Dios y de la fe en el poder divino. En Egipto, Israel vivió por sus propias fuerzas y métodos, pero en el desierto no podía vivir sino por la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo podía salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos en prueba para ver si cumplen o no con mis instrucciones.
Éxodo 16:4. Jesús dijo que el hombre no vivirá por el pan solamente, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, vivir por la palabra de Dios no es otra cosa que vivir por Dios. Vivir por la palabra significa vivir por Dios, por su poder, por su gracia, y no mediante el esfuerzo humano. El hombre de fe debe tomar en cada momento la fe que Dios brinda y hacerla suya. La fe es el canal que nos permite arribar a la espiritualidad de la cuarta dimensión y experimentar la presencia del poder de Dios en nuestras vidas. Un punto importante para poder tener acceso al mundo de la cuarta dimensión, primeramente, es que debemos aceptar la realidad de que no podemos desarrollar o mejorar el nivel de nuestra fe. Para que nuestra fe tenga acceso a la cuarta dimensión, debemos reconocer que la fe no es una emoción ni un destino, sino una decisión. La fe es una decisión que toma forma cuando nos enfrentamos al interrogante de creer o no creer. De ninguna manera, la fe es un área en donde entra en juego la emoción. Si bien la emoción puede ser de gran ayuda en la vida cristiana, debemos entender que la fe no es emoción, sino una cuestión de decisión. Si la fe fuese una emoción, ¿por qué Jesucristo respondió a los discípulos diciendo, ¿no tienen fe? Si la fe fuese emoción, entonces deberíamos afirmar que no tenemos fe cuando nos sentimos un fuego que arde en nuestro corazón. La razón por la que el Señor reprendió a los discípulos diciendo hombres de poca fe, se debe a que la fe es una cuestión de decisión. La Biblia muestra que la fe es una decisión. Dios dijo que reparte a cada uno conforme a la medida de fe. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua, la cuestión era mirar a Jesús o mirar las circunstancias. Por esta razón, Jesús respondió a Pedro diciendo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque el discípulo había escogido mirar las circunstancias. La fe es una cuestión de decisión y un área que se controla por medio del intelecto y no de la emoción. No obstante, debido a que la fe pertenece a la cuarta dimensión, implica creer en lo opuesto a la tercera dimensión. Según la perspectiva de aquellos que viven en la tercera dimensión y por ende carecen de fe, vivir por fe resulta sinónimo de lo ilógico, lo irracional y lo no científico. Según ellos, vivir por fe es creer en lo incomprensible. A decir verdad, el mundo de la fe no es opuesto a la lógica, la ciencia o la filosofía. Es más, la fe reconoce la razón, pero la diferencia es que la cosmovisión de la fe acepta lo sobrenatural. Por lo tanto, la cosmovisión de la fe no es antinatural, sino sobrenatural. ¿Dónde está tu fe? Luego de haber calmado la tempestad que estaba azotando la barca, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Noten que Jesús no reprendió a los suyos diciendo que no tenían fe, sino simplemente les preguntó, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿A qué se debe esto? Cuando los discípulos embarcaron junto a Jesús, el Señor les había dicho, crucemos al otro lado del lago. Si Jesús lo dijo, entonces, pase lo que pase, y a pesar de la tempestad, la barca tenía que llegar al otro lado del lago. La palabra de Dios permanece para siempre, y por más que los cielos y la tierra pasen, la palabra perdurará. El problema reside en que los discípulos se habían olvidado de la promesa divina. ¿Qué es lo que nos diferencia a los cristianos de los incrédulos? Que nosotros no vivimos por el pan, sino por la palabra de Dios.
no vivimos por el pan del mundo, sino que vivimos creyendo en la promesa de Dios. El pueblo de Israel vivió por el pan de Egipto durante 430 años, pero cuando arribaron al desierto no podían vivir por el pan porque no había alimento, agua, hospital ni tampoco vestimenta. Dependían solo del Señor. Cuando Israel creía en la palabra que le era transmitida por medio de Moisés, caían maná y codornices, brotaba agua, las enfermedades eran curadas y la ropa no se arruinaba. Definitivamente el pueblo de Dios vivió durante 40 años, no por el pan, sino por la palabra de Dios. Asimismo, los cristianos hoy en día deben reconocer que viven en un mundo dentro de otro. Los incrédulos viven en la tercera dimensión, pero están sujetos al tiempo, al espacio y a la materia. Pero nosotros vivimos en el mundo del Espíritu Santo que supera el plano tridimensional. El Espíritu Santo se acerca a nosotros a través de la palabra y resuelve nuestros problemas a través de la palabra. La Biblia no es la palabra del mundo. Tampoco es la palabra de un filósofo, un científico o un religioso. La Biblia es la palabra de Dios que nos ha sido enviada del trono divino. Si leemos, oímos y conocemos la palabra y servimos a Dios, Él obra milagros en nuestra vida desértica aún hoy. De manera que se trata la pregunta que realizó Jesús a los discípulos de una forma bien concreta. ¿Dónde está tu fe? El viento recio y las olas gigantes y el agua dentro del barca son, algunas de las cosas que pueden suceder en la tercera dimensión, pero Dios les dio la potestad para dominar la tercera dimensión por medio de la palabra. Entonces, ¿por qué no habían creído en la palabra? Eso es lo que el Señor les estaba preguntando. Instantáneamente en el mar se hizo gran bonanza, así como lo había dicho el Señor. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. La cita del libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 28 y 29. Actualmente el Señor calma la tempestad de nuestra vida cuando leemos la palabra antes de salir al mundo. Debemos creer en la palabra. A diferencia de los no creyentes, el gran privilegio que nosotros tenemos es que tenemos la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios. Usted y yo vivimos en base a la palabra. Cuando usted se aleja del Señor, no puede más que depender de su propio sentido y juicio, y es influenciado por las circunstancias. Cuando los discípulos se alejaron del Señor, observaron el fuerte viento. Pero cuando uno se acerca al Señor, no teme, a pesar del viento y de las olas, porque Jesús es más poderoso que las olas, que el viento o que cualquier otra cosa en el mundo. El Señor nos amó tanto que su cuerpo fue destrozado en la cruz y derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. De modo que el Señor nunca se apartará de nosotros. Cuando era niño vivía en un campo. Un día el gallinero se incendió y las gallinas murieron por causa del fuego. Cuando me acerqué al gallinero, observé a una gallina que había muerto. Estaba completamente quemada. La forma de sus alas me llamó la atención. Al descubrir sus alas, observé que sus polluelos estaban aún con vida. Es decir, la gallina había hecho todo lo posible para cubrir a sus polluelos de las llamas del fuego, para que éstos no perdieran la vida. Asimismo, Jesús tomó la cruz y derramó su sangre para pagar el precio del pecado y salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Por lo tanto, si creemos en el Señor mora en nosotros y no se aparta nunca, eternamente está con nosotros. Si nos acercamos delante del Señor mediante la palabra, el Señor nunca nos abandonará. La aventura de la fe.
El hombre de fe es alguien que puede hacer algo extraordinario e inimaginable para la humanidad. Cuando reflexiono sobre mi vida, siento que ha sido como el salto en puenting. Este deporte consiste en subir a una altura considerable y luego de atarse con una cuerda, saltar al aire. El puenting no es nada distinto al salto al vacío, pero cuando uno está por chocar contra la tierra en la caída, la cuerda reacciona de tal manera que se genera una especie de salvación o de salvataje sin que se produzca ningún accidente. La fe es concebir la palabra en el corazón, atar mi cuerpo a la cuerda de la fe y dar el salto al vacío, es decir, implica saltar al abismo. Da temor cuando vemos con nuestros ojos este hecho. Da miedo cuando nos encontramos con la corriente de las aguas en el fondo. El viento que sentimos en la piel nos hace espantar. Las circunstancias advierten peligro, peligro, peligro. Es normal que las personas ordinarias no se acerquen al borde. Es más, tratan de alejarse de él. Por el contrario, los creyentes se acercan hasta el borde. ¿Por qué? Porque saben que la palabra, que es invisible a los ojos, los sostiene. Son conscientes de que a pesar de que se tiran al vacío, la cuerda reaccionará de tal manera que no chocarán contra la tierra, sino que a su debido tiempo la cuerda los sostendrá. Esta es la razón por la que aquellos que hacen puenting se emparentan con la fe. Francamente, no es que la fe nos sostiene desde un principio. Nuestros ojos no ven, nuestros oídos no oyen, nuestras manos no palpan evidencia alguna. El camino es oscuro, sin embargo podemos saltar al vacío porque estamos atados a la cuerda de la palabra. De modo que, sin iniciar una aventura de fe, es imposible convertirse en un hombre de fe. David, un hombre de fe. David era un hombre aventurero. Era joven y apacentaba las ovejas de su padre. Luchó contra leones y contra osos. ¿Cómo es posible que un joven de apenas 17 años pueda luchar contra estos animales salvajes con tanto denuedo? Si no fuese por la fe en que Dios estaba con él, esto no hubiera sido posible. Por otra parte, si hubiera luchado sin tener fe, solamente arriesgaba y ponía en peligro su vida en vano. Sin embargo, como David tenía certeza de que Dios estaba con él, pudo vencer a los leones y a los osos salvajes. Cuando Saúl lo confrontó, David respondió: «A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta, y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo». Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. La lucha contra Goliat tampoco dejaba de ser una aventura. El rey Saúl ya había retrocedido y todo el pueblo de Israel, que hasta ese entonces cantaba victoria, estaba totalmente atemorizado. En esas circunstancias apareció un joven llamado David. Luchar contra Goliat, sobre todo cuando los expertos en guerra habían renunciado, era sin lugar a dudas una aventura muy peligrosa. David mismo hubiera pensado que no tenía nada que ofrecer. Su estatura, su peso, su experiencia en guerra, todo señalaba que no había motivo de confianza. Sin embargo, la razón por la que David pudo lanzarse al vacío es porque tenía la convicción de que Dios estaba con él. Detrás de la escena estaba Saúl, quien creía en Dios, pero no se atrevía a aventurar. Los guerreros de Israel tampoco se atrevían a aventurarse. Por tanto, nada sucedía. Se necesita una fe que supere las circunstancias para que podamos ver la obra de Dios. Al realizar el puenting de fe, David dijo: «Si este siervo de su voluntad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque
está desafiando al ejército del Dios viviente. Primera de Samuel 17:36. Y cuando Goliat lo menospreció, David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Primera de Samuel 17:45. David nunca había visto a Dios, así como nos sucede a nosotros. David tampoco sabía si Dios existía o no. No había manera de verlo, de oírlo, ni de palparlo. Sin embargo, decidió creer porque creyó en la premisa divina. ¿Cuál promesa? ¿Cuál premisa? Una premisa y una promesa muy sencilla, la de la circuncisión. Dios le había dado a Israel la circuncisión como símbolo de que Dios iba a estar siempre con ellos. Pero nosotros tenemos una promesa mayor que la circuncisión. Es la promesa que ha sido construida gracias a la sangre en la cruz, la sangre de Cristo. El cristiano es aquel que cree en la promesa de la cruz de Cristo. Dios está con aquellas personas que creen y que confían en que la sangre de Cristo es la que los salvará. Si David, quien creía en la promesa de la circuncisión, se atrevió a aventurarse por fe, ¿cuánto más nosotros que tenemos la promesa de la sangre de Jesús? Debemos recordar que si nos negamos a tomar el reto, entonces tampoco Dios obrará a nuestro favor. Pedro, un hombre de fe. Pedro estaba lavando las redes, pues no había pescado nada durante toda la noche. Jesús le pidió a Pedro que le prestara la barca por unos instantes. Luego de predicar la palabra de Dios cuando el sol estaba por salir, Jesús le dijo que se dirigiera al fondo del lago para pescar. El agua del mar de Galilea era tan limpia que los peces subían a la noche y bajaban a lo más profundo cuando el sol salía, lo que significaba que echar las redes al fondo no serviría de nada. Por tanto, pescar muy temprano por la mañana, con el sol en el horizonte, era algo ilógico. La palabra de Jesús era incomprensible, pero Pedro miró fijamente a los ojos de Jesús y notó la seriedad del asunto y la autoridad del maestro. Entonces dijo: He pescado durante toda la noche, pero por tu palabra echaré la red. De esto se trata una aventura de fe. Todos los colegas se rieron de Pedro cuando éste iba mar adentro junto a Jesús. Este hombre está enloquecido. ¿Cómo es posible? Si todos sabemos que no hemos podido pescar nada durante la noche, además, con el sol saliendo, es algo imposible. ¡Qué aventura más tonta, nunca vista en toda una vida! A pesar de la murmuración, Pedro logró pescar tanto que la red estaba a punto de romperse. Al ver que no podía solo, pidió auxilio a sus colegas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La cita del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 4, 5 y 6. ¿Cómo Pedro se convirtió en el discípulo sucesor de Jesús? ¿Por qué es conocido como el apóstol de los apóstoles? Por su destacada fe. Pedro era un hombre que, a diferencia de otros discípulos, continuamente se aventuraba en la fe. Si bien Pedro no veía cosa alguna, no oía cosa alguna, ni palpaba evidencia alguna, tomaba el reto de aventurarse en la fe. Tal como lo sabemos, en una ocasión todos los discípulos subieron a la barca para cruzar al otro lado del lago. Jesús no los acompañó. Fueron sorprendidos por una gran tempestad, tuvieron que remar arduamente. Fue en ese momento que Jesús se acercó a ellos como una luz resplandeciente.
Los pescadores creían en un mito que decía que si alguien ve un fantasma en medio de una tempestad, la barca se hunde. Alguien gritó ¡un fantasma! Repentinamente todos fueron convencidos de que la barca iba a hundirse, hasta que oyeron una voz. Era nada menos que la voz de Jesús. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Mateo 14, 27, 28 y 29. ¿Quién se atrevería a caminar sobre el agua cuando observa que las olas lo están azotando y la barca ha perdido prácticamente el equilibrio? Sin el espíritu aventurero esto no sería posible. Además, no era de día sino de noche, todo era total oscuridad. Lo único que se veían eran las olas, el viento y la barca en movimiento, pero fueron en estas circunstancias que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Cuando Jesús le dijo, ven, Pedro no tuvo miedo de abandonar la barca y comenzar a caminar sobre las aguas. Este es el poder de la fe. Es cierto que Pedro fue quien negó a Jesús, pero a la hora de creer lo hizo con gran denuedo. Pedro era conocido como el apóstol sucesor porque no tenía una fe ordinaria, sino una fe acompañada de un espíritu aventurero. Pedro era una persona que tenía esa fe que dice, si me muero, que me muera, y corría hacia el Señor por fe. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Mateo 14, 28 y 29. Si usted fuera Pedro, ¿qué hubiera hecho en su lugar? Seguramente no hubiera querido bajarse de la barca. Lo mismo pienso que haría yo, pero Pedro bajó de la barca. Cuando leemos este relato no nos parece un gran desafío, sin embargo, cuando lo entendemos en carne propia, no es tan fácil como creemos. Luego de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. Al subir al templo, a la hora novena, Pedro y Juan se cruzaron con un cojo que estaba mendigando. Se trataba de un cojo de nacimiento. Viéndolo a los ojos, ¿qué es lo que dijeron Pedro y Juan? Míranos. El cojo, expectante de que recibiría algo, estrechó su mano en ese instante y Pedro declaró, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de su mano. Así como observamos en este relato, su fe no era nada ordinaria. Imagínense el panorama a su alrededor, mucha gente que ingresaba al templo. Sin embargo, Pedro le dijo en voz alta, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si quiere vivir en otra dimensión, debe convertirse en un hombre de fe. Pero lo cierto es que no todos pueden convertirse en hombres de fe. El hombre de fe es aquel que confía en la palabra. Es más, no solo confía, sino que también se atreve a realizar un salto en puenting por fe. ¿Todavía siente que su fe tambalea por sus emociones o sentimientos? Entonces, deje de mirar el constante cambio de las circunstancias de la tercera dimensión y decídase a creer en la palabra de Dios que no cambia nunca. Si ha decidido creer en la Biblia, es tiempo de que comience una nueva aventura y experimente el poder que hay en la fe. Pero debemos reconocer que esto no se realiza mediante la voluntad humana. Esto se debe a que el hombre no puede usar el poder de Dios como si fuera una lámpara mágica. Renuncie a esa clase de fe falsa, quebrántese delante del Señor, conciba una nueva dimensión de fe y comience a vivir una vida creativa. Que el Señor lo bendiga. La fe es comprometerse de lleno confiando en la palabra.
La razón por la que nuestra identidad ha sido cambiada de pecador a justo se debe a que poseemos el pasaporte de la fe. La fe es el documento de identidad que evidencia que somos hijos de Dios. La Biblia anuncia que todos aquellos que tienen esta identidad son justos y les es prometida una bendición inimaginable. Si queremos convertirnos en hombres de fe, debemos llenar nuestro intelecto con la palabra de Dios. Una vida que no ha sido formada por la palabra de Dios es como una casa que ha sido edificada sobre la arena. El siguiente paso es preservar la fe. Así como Pedro echó las redes confiando en la palabra, debemos recordar que la fe es un área que envuelve no solo el intelecto, sino también la práctica. Usted podrá comenzar a experimentar el mundo de Dios